Thank you all for coming along today. And today I'll be talking about the project and about the aeroplane that we're flying and the mission that we're able to do with that aeroplane. Welcome to El Calafate. We are in southern Argentina, in the province of Santa Cruz. The mission is called the Airbus PERLAN Mission 2. And the reason we're here is the greatest stratospheric mountain waves in the world exist only in a couple places, and Argentina is one of them. And we use those waves to climb to incredible altitudes using a motorless airplane, a glider. Part of what the PERLAN Project is dedicated to studying is how do these mountain waves change the conditions that we live on in the planet. It affects everything from farmers knowing what crops to grow and how much moisture they're going to get, to the safety of airliners flying in the stratosphere. The PERLAN aircraft itself is a unique airplane. It's doing something that no other airplane has ever done. If it achieves 90,000 feet, it'll be the highest flying airplane to ever be supported by its wings at that altitude. The partnership with Airbus has been a wonderful cooperative arrangement for the PERLAN project. Airbus joined with us for a number of reasons. One was the inspiration. Airbus needs the best and the brightest engineers, and PERLAN hopefully will inspire students to become excited about cutting-edge things in aviation and engineering. Well, the most significant thing that makes the PERLAN 2 capable of flying to high altitude is a pressurization system. As we go to altitude, the human body does not have enough oxygen if you don't have either a pressurized environment or an oxygen system. But even an oxygen system can't provide enough oxygen above about 43,000 feet. So by having the pressurized cabin, we have an environment that's safe for the crew to very high altitudes. This program is very weather dependent because the conditions that cause the high altitude waves only occur a few days a year. And some years they may not occur at all. For the future, we will be making improvements to the airplane. Anytime you fly an airplane, it's a research vehicle. You'll learn things, and over time we can improve the systems that are in the airplane and make them more efficient and improve the safety aspects of it. So we'll take the airplane home after this trip to Argentina, and we'll make some upgrades, and we'll come back next year with an even better airplane. El video es un buen resumen de lo que hicimos en Argentina. And I forgot to say at the beginning, please ask questions. Ask the question when you want to ask the question. Don't wait till the end. Okay. Si hay alguno que tenga que hacer una pregunta, por favor no espere hasta el final, y en el concepto de la pregunta vamos a utilizar una pequeña moderación aclarando el proceso. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor levante la mano, transferimos el micrófono para que pueda ser entendida por el interlocutor. Si es necesario, ustedes lo desean, pueden hacerlo en inglés, se traduce para el resto y él después puede ir respondiendo las que sean necesarias. ¿Okay? So this project started with this guy, A.R. Bolton, who was a test pilot for the US Air Force and for NASA. El proyecto comienza con Earl Bolton, que fue
piloto de ensayo para la NASA y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. And in 1998, he saw this picture on the wall of a meteorologist's office. Él vio en su trabajo una imagen en la oficina del meteorólogo, como la que vemos en la imagen. And what's special about this picture is it shows wave structures at very high altitude, 22, 23 kilometers. Lo que se veía en la imagen eran estructuras de onda en la estratosfera a muy alta altitud, 22, 23 kilómetros. And up until that time, we knew about waves, but we had no idea it could go that high. Si bien sabía que existían las ondas, no estaba seguro, o por lo menos no desconocía la existencia de que ocurrieran a semejante altura. So this is the picture from the textbook from our gliding information when we started gliding of how the wave is formed. Y esta es la imagen que teníamos en los libros de texto sobre el uso de planeadores, sobre el vuelo en planeador, sobre los efectos de onda de montaña y la altitud a la que se encontraban. We require a mountain range and wind over the mountain range that comes down the mountain range. La imagen de la formación de esa onda de montaña provenía de la traslación del viento sobre el sotavento de montaña y con eso la creación de la onda. And the special thing that happens is when the wind goes down, it wants to go back up again. It has a buoyancy. So that wind tries to rise and sinks and rise. So we have this standing wave, mountain wave, that's related to the mountains, but it's in fast-moving wind. En la creación de la onda de montaña, la parte donde comienza el descenso, a continuación le ocurre un efecto de buoyancy, o sea, de elevación, que lleva a la onda de montaña a subir nuevamente, el viento se prolonga y se proyecta más allá de la zona donde está inicialmente formada. And we can look up into the sky and see these lenticular clouds that show us where the wave is. Y lo que se observa a simple vista en el cielo son las nubes lenticulares de nivel alto, digamos, con esa formación que determinan la onda de montaña. And these are some of the lenticular clouds we saw at Calafate this year. Y esas son las nubes lenticulares que se veían en la zona de Calafate. Very, very rarely, very occasionally, we see lenticular clouds at much higher altitude. These clouds, it's difficult on this screen, they're colours. This one is blue and yellow and green in the cloud. Realmente se encuentran a muchísima más altura de la que vemos normalmente, están cerca con una coloración distinta, a mucha altitud, azules, rojas y amarillas, si entendí bien, o recuerdo bien, y verdes, perdón. And these clouds, I photographed this myself in Calafate this year. It's the first time I've ever seen these clouds with my own eyes. Y es la primera vez que vio este tipo de nubes lenticulares hasta la altura por sus propios ojos y ocurrió en Calafate este año. And those clouds glow in the night because they're illuminated by the sun below the horizon. Y estaban iluminadas por el sol que se encontraba por debajo de la línea del horizonte, aún en la noche, que era el momento donde estaba observando. So we know from these clouds that there's lift up there. But then we speak to the meteorologists, and there isn't enough water at that altitude to make clouds. So these clouds are actually partly made from nitric acid crystals. La información que recibieron de la consulta que hicieron con los meteorólogos es que a esa altitud es imposible encontrar agua, con lo cual era la cristalización de gas lo que formaba la nube a esa altitud. The reason why these high altitude clouds are formed starts from the mountain wave, starts from the Andes mountain range here in Argentina. La razón para la formación de esas ondas de montaña o de esas nubes es la onda de montaña, que se da sobre la zona de los Andes en el oeste. But in the south, there's a system of wind called the polar vortex. En el sur, en la zona de los polos, lo que se conoce en forma circular como vortex polares. This image
10 HPA is almost 30 kilometers altitude. En la imagen está la isoterma de 10 hectopascales, que equivale a los 30 kilómetros de altura aproximadamente. And the wind speeds in red are extremely high speeds, 200 knots, 400 kilometers per hour. Y el registro de los vientos, como se ve en la escala del costado derecho, en la parte central roja, equivale a unos 220 knots. So it's this high-speed wind at altitude that's able to take a normal mountain wave and push it up into the stratosphere. Y la idea de utilizar esas ondas y esa velocidad de viento para que los empuje a la zona de estratosfera. These are plots from our weather forecasting tool, from our meteorologists. Y esta es una de las imágenes de las herramientas de los meteorólogos para hacer el pronóstico. So this is Chile, this is Argentina. Y es el diagrama en altitud de la cordillera sobre la zona de Chile y Argentina, zona de Calafate is aquí. Okay. Yes, we have been using the forecast from Servicio Meteorológico Nacional. Okay. These particular images come from our own servers. We have our own computers that do this calculation. Okay. La idea, bueno, la pregunta fue si visitamos los servicios locales, digamos, el Servicio Meteorológico Nacional, la respuesta fue sí, pero tienen ustedes sus propias herramientas de análisis para poder hacer esos cálculos. So on the map, El Calafate is here, the airport is here. It's easy to navigate by the lake. Y en la zona más o menos señalada es la posición del Calafate y del aeropuerto para la navegación. So on the right day, we can see many, many bands of lift, many places that we can climb in the glider. Depende de los días, se pueden observar varias bandas donde se pueden efectuar los ascensos para realizar los vuelos que ellos pretenden. So we know that the mountain makes this wave, and this wave makes this wave, this wave makes this wave. Y lo que han encontrado es que la primera onda es formada por la montaña y la subsiguiente por la onda anterior. But what makes that wave? This wind is very, very fast wind. How can that wave be there? La pregunta es qué forma la última de las ondas, la de mayor velocidad del viento, y qué es lo que forma esa onda. So that's one of the things we want to explore, and we know now how to climb in one wave and move to another wave. Y era una de las cosas que quieren explorar ahora, y la idea es moverse. Let me check if I understand correctly. This is moving from one wave to the other. Yes. La idea es moverse de una onda hacia la siguiente para averiguar el proceso de formación. We can fly between these waves to find the best air going up. Y se puede volar entre medio de esas ondas de manera de determinar cuál es la causa. So the PERLAN one in 2006 found this wave. En 2006 se encontraron este proceso, este sistema con el PERLAN 1. And this was the first time that anyone had ever gone into the stratosphere with a glider. La primera vez que se realizaba un vuelo estratosférico con un meneador. The two pilots were Einar Redevolsen, who we saw before, Uno de los pilotos era Neil Bolson, que vimos anteriormente, and Steve Fossett. y Steve Fossett. Steve was a billionaire, and he loved exploring and doing new things with world records. Fossett es un millonario al que le encanta el vuelo, vamos a decirlo de esa forma, y que le interesa el tema de la aviación y explorar y la realización de nuevos récords. And they used pressure suits borrowed from NASA. Y utilizaron trajes presurizados provistos por la NASA, similares a lo que utilizan aviones como dudosos, para tener una referencia similar de conocimiento. Yes, and getting pressure suits from NASA was very expensive, very long exercise, very difficult. Y utilizar ese tipo de trajes es caro y requiere un largo tiempo de entrenamiento para poder utilizarlo.
But worse than that, it's actually terrible trying to fly inside a pressurized suit. Lo peor de todo es tratar de volar dentro de esos trajes, utilizando esos trajes. So now that we've proven the waves are in the stratosphere, what can we do with that? Y en la exploración de la estratosfera, ¿qué es lo que podemos hacer? We can do experiments on the airplane itself. We can do experiments on the weather. Podemos hacer experimentos con el avión o con el clima, o sobre el clima. And we can also educate young children. We can inspire them to think about things to explore. Y también educar a los jóvenes y inspirar un poco al conocimiento. So Steve and Einar started designing this glider in 2006. Steve y él diseñaron el planeador en 2006 And they knew it had to be made of extremely light carbon fiber. y el material era una fibra de carbono extremadamente liviana. And it's using a pre-preg carbon fiber, which is even lighter than normal carbon fiber. Pre-preg is no Technical term, it's not, it's a pre-preg. When the carbon fiber cloth is woven in the machine, the epoxy is put into the cloth while it is being woven. El proceso es poner el epoxi durante el proceso de cocción de la fibra. I understand it's for a lighter material. Yes. El hecho de hacerlo más liviano, digamos, en ese proceso, lo que adquiere la fibra de carbono es mayor liviandad para poder. It's lighter because there's more carbon and less epoxy. Okay. Y es más liviana porque tiene más carbono y menos epoxi. We had to design the wings to work efficiently at high altitude. El diseño de las alas también es especial para poder trabajar correctamente en alta altitud. We had to design the pressurization system to work with just one cylinder of air. Oh yeah, the next question. Pressurization, glide. Otro de los desafíos era cómo presurizar la aeronave con solo un cilindro de aire, digamos, para poder utilizarlo en semejante altitud. The cabin is sealed like a spacecraft. La cabina está cerrada como una nave espacial. So we carry all of our own air and oxygen with us. Y se lleva todo el oxígeno a bordo en el vuelo. And we use a rebreather, or recicladores, which allows us to keep oxygen in the pilots at the right level. Y utilizan el servicio de provisión de oxígeno de máscara y utilizan los vuelos normales en provisión del oxígeno que se llevan. So there's more information coming. Okay. And we have 2 parachutes and 1 battery. Dos paracaídas, una sola batería a bordo para todo el vuelo. El avión está preparado, pensábamos, para 8 o 9 horas, hasta que descubrimos que arriba hacía mucho frío. Entonces el sistema de heaters, ahora él va a hablar de eso, está llevando más batería de lo que teníamos planificado. So our main source of heat is actually the sun. Y la única fuente de calor es en realidad el sol. So we only fly in the day. Y por lo que obliga el vuelo durante el día. So this is some pictures of the lightweight carbon. You can see how light the pieces are. Y ahí son modelos y una demostración y la alzando parte de la estructura de lo liviano que es la estructura del carbón. And all of the aviation engineers always ask us about the coffin corner. Bueno, todos los ingenieros aeronáuticos preguntan dónde está el cambio, la velocidad donde se encuentra la pérdida. So this is our stall speed, our minimum flying speed. La velocidad mínimo vuelo que está en 45, y la pérdida. La velocidad de pérdida es 45, 45. About 45 knots. At 30,000 feet, 60,000 feet, 90,000 feet, it's still 45 knots indicated on the instrument.
Y a cualquier altitud, incluso los 90.000 pies, la velocidad indicada para la pérdida era 45. But because the air is thin, we're flying faster, our true airspeed is increasing. Y la utilización o el uso de la onda hacía que la velocidad El verdadera aire no tiene tanto, es muy liviano, entonces la velocidad es mucho más. la velocidad real de la verdadera se eleva casi exponencialmente. And so our maximum speed also increases as we go up. Y la velocidad también, la máxima velocidad también se proyecta de la misma manera que la velocidad verdadera. So coffin corner here on the instrument is actually a very big speed range. Con lo cual la velocidad de coffin corner se incrementa en un amplio rango a 90.000 pies. In San Diego, we did a ground vibration test where we put accelerometers on the wings and measured the vibration of the wings. En San Diego, California, lo que hicieron es un test de vibración de toda la estructura del ala con números de sensores, más o menos se ven dibujados, o sea, se ven ahí en la imagen. And we compare the real airplane to the computer models. De manera de poder diseñar que esto se tradujera en el modelo del computador. And we make sure that it was built correctly and follows the model. Y eso verificaba la construcción correcta y la continuación del modelo. So inside the wingtips, we have electronics to measure the flight. La estructura del ala, sobre The tip of the wing has measurements to measure the en la flight. estructura del ala también con sensores para poder hacer mediciones. And we have a display in the cockpit so the pilots can see those measurements. Y un display en el cockpit para ver ese tipo de la información que da sobre la frontera de la. And we have telemetry to send that data down to the ground. También existía telemetría para transmitir los datos a tierra. And then we can send it back to San Diego while the glider is flying. Y enviarlo a San Diego mientras el planeador está volando. And San Diego can tell us if it's matching the model or if we have to stop flying and come down. Y si desde San Diego la información era si estaban reproduciendo lo que el modelo indicaba o tenían que bajar, viéndolo rápidamente. No, rápidamente. No? Because if flutter is a problem, we can't fly fast. Yeah. Good point. We have pressurization. Sorry about the words. The pressurization controller, I built that in 2014 to use the air tank. Esta es parte del diagrama para la presurización que fue construida en 2014 o diseñada en 2014. And this side is the battery heater, Y este es el calentador de which I built this year. y está construido, diseñado, no dice, pero lo que no dice Sandra es que lo diseñó este año. So I had to practice on the simple electronics to build the heater. Tuve que practicar electrónica simple para practicar o para construir el calentador. And we needed to use that heater this year. Y lo tuvieron que usar este año. This is the rebreather system that gives oxygen to the pilots. El sistema de respiración para los pilotos. The mask has two hoses, inlet and outlet. Tiene dos salidas, una para entrada, o sea, tiene dos mangueras, una para entrada y otra para salida. And the outlet goes to the scrubber that removes carbon dioxide. Y la de salida va a un purificador que remueve el dióxido de carbono. And then recirculates back to the pilot. Y es recirculada nuevamente al piloto. This system is very efficient, that what you breathe out has a lot of oxygen, so when you breathe it back in, you get that same oxygen back. El sistema es altamente eficiente de manera de recuperar el oxígeno que se va en la exhalación como parte del oxígeno que ingresa nuevamente.
So our oxygen bottle would last more than 18 hours. De manera que el botellón de oxígeno durará más de 18 horas. That's just an overview of how the pilots fit inside the glider. Y esta es una pista de cómo los pilotos están acomodados en la cabina del avión. So it's tandem, one in front of the other. Están colocados en tándem, uno detrás de otro. The two parachutes needed to be tested. Los dos paracaídas también debían ser testeados. The VRS parachute has a rocket at the top, and this is the parachute here. El testigo, entiendo del BRS es Ballistic Recovery System. Estaba hacia la proyección, digamos, a través de un cohete para testear el paracaídas. And this test we were testing to make sure it would deploy properly out of the glider. Y la segunda foto de la derecha era que pudiera ser desplegado correctamente desde el paracaídas. And that parachute is only used if there's some problem that stops us from landing, like a broken wing. Y el sistema está previsto de ser utilizado solamente en casos que impidan el aterrizaje, como el de rotura de una lanzada. So the whole glider comes down with that parachute attached to the middle of the glider. De esa forma, el sistema recupera la totalidad del planeador porque está colocado en el centro del planeador. And so the parachute is attached to the same place as the pilot seatbelts. El paracaídas está ubicado en el mismo lugar, en una posición donde están atados el sistema de correcto. So whichever part of the glider is still attached to the pilot is the parachute. Lo único que entonces está adosado al piloto es el paracaídas de la recuperación. So we hope we never ever have to use that. Con lo cual la idea es no utilizarlo nunca. This is our tail parachute. Ese es un paracaídas de cola. This is the parachute itself. This drogue pulls the parachute out. Y lo que se ve en verde es el paracaídas propiamente dicho y lo otro es un pilotín, un drone que lo expulsa hacia afuera. That one has a rocket. This just has the little parachute. Uno es por cohete y el otro es a través de un pequeño paracaídas. And this one has a number of different uses. We can use it to recover from being upside down maybe. Okay. El paracaídas pequeño, mejor dicho, el paracaídas de cola es utilizado por una variada gama de usos. Uno de ellos es recuperar el planeador si se encuentra invertido. And it's also useful for rapid descent if there's an oxygen problem. Y otro para utilizar un rápido descenso en caso de problemas de oxígeno. And after we've used this parachute, we can jettison, we can let go of that parachute. Y la ventaja es que puede ser expulsado por un sistema particular. And then it's a normal landing after that. Y después de eso hay que hacer un aterrizaje normal. Because just building the airplane isn't enough. We need somebody to fly it. Sabemos que construirlo no es suficiente, sino que tenemos que llevarlo a la fase de vuelo, a volar. So we have a lot of friends at the airport that help us fly. Muchos amigos en el aeropuerto nos ayudaron para la realización del vuelo. And we have a pretty big team. Y tienen un gran equipo. So most of these people come from the United States. La mayoría son de los Estados Unidos, One from France, one from Germany. un francés, un alemán. And we just spent 2.5 months in Calafate. Y han pasado 2 meses y medio en cada parte. But we're really here to try and inspire the kids, children. El real objetivo es inspirar a los chicos. And one of the ways we have to do that is we have CubeSats inside the glider that were built by the children. Y una de las cuestiones para esa inspiración es llevar por ensayo construidos por los chicos en el planeador. Son microsatélites. Microsatélites.
This team is from Puerto Rico. They're in high school in Puerto Rico. Y la foto representa un equipo de escuela secundaria de Puerto Rico. We have one experiment from primary school, very young children. Un experimento de primaria, chicos de primaria. About what? These, About what? third grade, 10 years old. And these are marshmallows that you could eat. Lo que ponen es And they have a very good scientific question. When we take these marshmallows to high altitude, do they expand or do they freeze first? La pregunta de investigación de estos chicos de 10 años era si se iban a expandir o si iban a congelar primero durante la experiencia. It's a simple experiment, but it's a real science experiment. Experimento simple, pero realmente un experimento científico. This experiment was taking some pieces of moss to high altitude to see how the plants would survive in altitude. Moss, green. Ok. Lo que llevaba el experimento era moho para ver para studying what. I'm not sure myself, I don't know. Okay. But they have electronics to log how high and temperature and pressure for their own experiment. I think it was for seeing if they can think about life in Mars, because we have the same conditions. Sandra just reminded me, the altitude, temperature and pressure is about the same as the surface of Mars. Los chicos lo que querían probar es si podía haber realmente vida en Marte, porque a la altura que nosotros llegamos son las mismas condiciones de Marte, por eso llevaron ese modo. But we didn't do all of that by ourselves. We partnered with another organization called Teachers in Space. El equipo también forma parte de otra organización, la que ven ahí, que es una estación de espacio. And they've done a very good job in organising the schools, organising the teachers for us. De ellos un excelente trabajo organizando a los maestros en la organización de los estudios. The other way we have of reaching people and inspiring them is our virtual cockpit that shows where the glider is on the map. Otra de las cuestiones inspiradoras es mostrar a través de un cockpit virtual dónde estaba el planeador. So this picture is taken while the glider was at 33,000 feet over Lago, Argentina. Muestra la fotografía es donde estaba la ubicación geográfica y la altitud de más de 83.000 pies. And we find that's reaching a lot of people, that they find it very interesting to watch while we're flying. Y estaban sorprendidos de la cantidad de gente que estaba interesada de ver cómo se desarrollaba el vuelo, cómo estaban volando. So what did we achieve in 2017? Well, we've managed to do a lot more science, take a lot more measurements, we've got more weather satellites, we've got weather balloons, and we've been able to do a lot more flying this year than we did last year. La idea es la realización a través de la recopilación de información de los vuelos, realizar más vuelos este año de lo que pudieron realizar el año previo. And the 3rd of September we went higher than we've ever been before. El récord mundial fue el 3 de septiembre, estando volando donde nadie lo había hecho antes. And we can't quite see the curve of the Earth, but the sky is getting dark. Hay una muestra, digamos, lo que lo vivieron, que es entrar la curvatura terrestre y el cielo volviéndose negro. And this is some of the science measurements that we did with our own instruments. Y esas son las recopilaciones de las mediciones científicas que hicieron en el vuelo con su propia medición, con su propio equipo. Temperature is quite interesting because on the way up and the way down we have the same temperature here. La medición de temperatura es muy interesante, que muestran el vuelo de
subida, digamos, en el ascenso y en el descenso, los mismos registros de temperatura. Yeah. Between here and here is 6 hours, so the temperature stayed the same for 6 hours. Entre una de las curvas y la siguiente hay 6 horas de gap, de diferencia. But here we have 30 minutes, and the temperature was very different in 30 minutes. En el círculo de abajo, claro, esto para que justifica lo de arriba, digamos, en la marca de abajo de separación entre las temperaturas hay 6 horas de diferencia y en la superior hay 30 minutos nada más entre las mediciones. Now we know why that occurs, but measuring it directly, it's impossible to do that with a balloon. Y la idea era que se podía entender que eso ocurría, pero era imposible medirlo con un globo. And another very interesting measurement is ozone. Y otra de las medidas interesantes es ozono. Once again, there's other ways of measuring it, but we were able to get there and directly measure it on the way up and on the way down. La idea era poder medirlo tanto en el ascenso como en el descenso. And our early flights, when we went this high, we thought the instrument was broken. En el momento del cruce, en esa altitud, el instrumento pensaron que estaba roto. But that's just because there's very little ozone at low altitude. Sin embargo, el tema era que había muy poco ozono a baja altitud. So here we have 25, 40, but then we get to the stratosphere, 200, 400, 600, 800, 1,000 in the stratosphere. Sí. Hasta al principio son entre 20 y 25 hasta llegar a los millones en la estratosfera. Parts per million? Parts per billion. Per billion, okay. La medición es partes por millón, digamos, para llegar. And interestingly, it's not like temperature where it was different up and down. The ozone is the same as we're climbing and descending. El concepto que se había encontrado diferente en la temperatura, aquí en el ozono, la medición es prácticamente la misma en el ascenso y en el descenso. So the 30 minutes at the very highest part, from here to here, we can see that the ozone stayed the same at the different levels. Y la idea de los, mejor dicho, el registro, entre los 30 minutos de vuelo en la parte de mayor altitud se mantiene casi igual, tanto en el ascenso como en el descenso. So I'm sure a meteorologist or a researcher can write a PhD about that. Y esto servirá para escribir un doctorado para algunos de los meteorólogos que tomen esta información. So we're nearly finished. What's next for the PERLAN? Y lo que sigue para el PERLAN, we are still very dependent on weather. We have to find the right days to fly. Seguimos siendo dependientes del clima, necesitamos encontrar el momento correcto para ejecutar el vuelo. So right now we can't make promises of when or how high. No podemos hacer promesas de el viento o cuán alto vamos a llegar. But we know Calafate is the best place in the world for this. Pero sí sabemos que Calafate es el mejor lugar para hacerlo. So we're taking the glider back to the United States to work on it. Ahora volvemos con el planeador de los Estados Unidos para trabajar con él. And we'll be back here in 2018 flying again. Y volveremos en 2008 para volver a volar.